Estamos de regreso con ustedes y se lo decíamos antes de irnos a la pausa. Emmanuel Macron está asumiendo un rol en el ámbito internacional que está llamando la atención. Está haciendo ahí el puente entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania. Bueno, ¿de qué se trata el rol que está asumiendo o tratando de asumir el presidente francés? Y ya estamos en contacto con Raúl Sor para analizar este difícil momento político, Raúl, donde además estábamos acostumbrados a que en Europa la posición siempre la liderara Angela Merkel. Tienes toda la razón, Matilde, así es. Y en París hablan de diplomacia de alta tensión. Y cuando se habla de alta tensión, siempre se habla también de alto riesgo. Y Macron ha tomado un protagonismo realmente insólito y se ha transformado en el puente entre Rusia y Occidente, cosa que a Estados Unidos no le hace ninguna gracia que Macron se meta en el medio con sus fórmulas cuando Estados Unidos ha venido planteando que la guerra, la invasión de Rusia es inminente y busca polarizar a sus aliados. Aparece Macron diciendo todavía nos queda algo de tiempo, hay un camino, podemos salir de esto sin un conflicto, y esto un poco interrumpe el discurso o la narrativa de Estados Unidos. En todo caso, Macron se reunió durante más de 5 horas con el presidente Putin. Por cierto, lo que discutieron es mayormente secreto, pero a la salida Macron dijo, yo veo un camino, hay una salida. Y Macron venía planteando desde hace algún tiempo una nueva organización o alguna nueva perspectiva de la seguridad internacional, es decir, superar los resabios de la Guerra Fría, es decir, la OTAN es un resabio de la Guerra Fría, se creó justamente para enfrentar al Pacto de Varsovia, que era el pacto que agrupaba la Unión Soviética con algunos de sus aliados europeos, como la República Democrática Alemana, Hungría, Checoslovaquia, Polonia. Bueno, todo ese ensamblaje se vino abajo con el colapso de la Unión Soviética. Entonces, desde entonces los rusos dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes mantuvieron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte con una veintena de países europeos, más Canadá y Estados Unidos? Ustedes crearon esta OTAN, la OTAN, para confrontar al Pacto de Varsovia. Se acabó el Pacto de Varsovia y ustedes siguen con la OTAN, y no solamente siguen, sino que van consiguiendo más países adherentes en un concepto de seguridad colectiva que Rusia considera totalmente sobrepasado y propone un nuevo esquema. Y de alguna manera Macron está recogiendo el discurso o algunos de los argumentos de Rusia, y por otra parte los alemanes también han sido receptivos. De hecho, el jefe de la Armada alemana renunció porque hizo un discurso, hizo un planteamiento, esto hace 2 semanas, en que dijo, bueno, yo entiendo perfectamente las aprehensiones de los rusos, y en Alemania hay una cierta comprensión de los temores rusos. Alemania fue parte de los acuerdos verbales que se llegaron a los cuales llegaron con Gorbachev en su momento, en que le dieron garantía, en ese momento el gobierno alemán, el señor Kohl, que no iba a haber una expansión de la OTAN hacia el este, es decir, hacia la frontera rusa. Y eso no se ha respetado, y eso en parte es el gran alegato de los rusos. Dice, bueno, nosotros nos dijeron una cosa y ahora nos cambian el libreto. Por lo tanto, todo lo queremos por escrito, entonces están haciendo estas negociaciones por escrito. Pero siempre que hay estas cosas, Matilde, hay protagonistas, y esto le ha venido como anillo al dedo a Emmanuel Macron. Es decir, el protagonismo que él está teniendo, es decir, él tiene elecciones nacionales en mayo, es decir, está a las puertas de estas elecciones. Y sin duda, si las cosas salen bien, él está tomando, por eso se habla de alto voltaje. Si las cosas le salen mal, puede irle muy mal, pero si le salen bien, tiene más o menos las elecciones en el bolsillo. Ahora, Rusia, fuentes del inicio el día de ayer decían que prácticamente Emmanuel Macron le había sacado a Putin la promesa de que no iba a iniciar iniciativas militares, pero hoy día el Kremlin salió a desmentirlo. ¿En qué posición queda después de eso tanto Emmanuel Macron como estas conversaciones?
No, lo que, digamos, salieron, lo que se acordó o lo que le habría dicho Moscú, también verbalmente, a Macron, es que no iba a escalar el conflicto. Ahora, no sé si en las conversaciones dijo, nosotros no vamos a movilizar más unidades militares. De hecho, están llevando una flotilla desde el Mediterráneo al Mar Negro, es decir, a ponerlo frente a Ucrania. Por lo tanto, esos movimientos tienen significación militar y bastante. Pero lo que dijo Macron es que no iba a haber un escalamiento del conflicto. Creo que lo que yo entendí, por lo menos, y yo creo que he leído varias versiones distintas, que mucha gente ha entendido cosas diferentes, es que no va a haber una invasión, no va a haber un ataque a Ucrania. Cosa que se da por sentado porque también estamos en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno y para China están en Vichina, y que estallara un conflicto bélico en estos momentos, fin de los Juegos Olímpicos desde el punto de vista de la tensión internacional. Por lo tanto, y los Juegos Olímpicos todavía tienen varios días por delante, de manera que se da por descontado que en el futuro inmediato, es decir, esta semana, la próxima, no va a haber una invasión rusa. Pero sería raro que Putin empezara una desescalada después de haber hecho toda esta demostración de fuerza sin haber conseguido algo más concreto. Claro, y que se opone, como tú decías inicialmente, al discurso de Estados Unidos que prácticamente plantea que la invasión es inminente. Claro, y en ese sentido deja a Estados Unidos, es decir, la iniciativa de Macron, que la mayoría de los europeos la aplaude, le quita un poco el libreto a Estados Unidos. Y también el presidente Biden está en una situación compleja, de manera que a él le roben el protagonismo y que aparezca desde la perspectiva estadounidense. Francia es una potencia mediana, y que venga por así decirlo políticamente, este enano a robar el protagonismo, que tiene que ser Estados Unidos el que le trazó la raya roja a Rusia, y después el ideal para Biden políticamente sería poderse golpear el pecho y decir, yo los mantuve en su lugar, y si no hubiese sido por la respuesta pronta y decidida de Estados Unidos, bueno, probablemente Rusia hubiese invadido. Ese sería el discurso ideal para Biden de cara a su electorado. Y digamos, como se dice muchas veces, no hay política internacional, solo hay política nacional, y cada uno juega sus cartas en función de su electorado. Sin duda. Ahora, pensando en el liderazgo de Emmanuel Macron en Europa o en la misma Francia, estos éxitos a nivel regional, internacional, ¿son válidos también? ¿Le suman puntos a Emmanuel Macron en la política interna? Absolutamente, claro. Los franceses son muy orgullosos de su rol en el mundo, y ver a su presidente con un protagonismo de este nivel, por cierto, debe ser muy alentador para el ego de los franceses. Uno de los grandes perdedores en esto es Boris Johnson, porque Boris Johnson quiso mediar y dijo que él iba a ir a Ucrania y que quería hablar con Putin, y Putin ni siquiera le recibió un llamado telefónico. El Kremlin le dijo que estaba muy ocupado, de manera que él es un gran perdedor. Sí, bueno, vergonzoso eso, claro. Tú lo dijiste al comienzo, hoy día Macron se calzó los zapatos de Angela Merkel. Eso te iba a preguntar, claro, podemos hablar en esos términos, porque claro, Europa quedó un poco huérfana cuando Angela Merkel ya se retira hace unos días atrás, ya un par de meses, pero después de este liderazgo de tantos años, ¿puede tomar esa posta Emmanuel Macron? Que bueno, tenía mucha cercanía con ella también, pero son distintos tonelajes políticos. Bueno, yo creo que Macron tiene una gran ventaja en el sentido de tener mucho respaldo de Alemania también. O sea, los alemanes están mucho más cerca, pero infinitamente más cerca de Macron que de Biden. Se sienten mucho más interpretados y quisieran que llegara a un acuerdo europeo. Finalmente, Rusia es un país europeo
Y si ellos pudieran resolverlo en términos europeos, como lo hacía Angela Merkel, que demostró unos dones diplomáticos extraordinarios. Es decir, ella era una diplomática de primera línea y realmente resolvió una serie de nudos gordianos muy importantes y atravesó por muchas crisis y lo hizo con mucho éxito. Bueno, si Macron puede llegar a ese nivel, sería para él un éxito enorme. Ciertamente esto lo fortalece de cara a las elecciones que tiene por delante, salvo, Matilde, y en política siempre hay que decirlo, siempre hay imprevisto y esto podría terminar en una debacle, que no pensamos que va a ser el caso, pero si ocurriera. Pero bueno, ese es el juego que, digamos, los riesgos que tiene que correr un político de alto nivel como es Macron. Ahora, ¿qué gana Vladimir Putin invadiendo Ucrania finalmente? Porque se gana más enemigos, pone a su país en una situación bastante difícil, ya está con problemas económicos, fue uno de los países que terminó bien golpeado por la pandemia, pese a que las cifras nunca las vamos a conocer transparentemente cómo han sido en total, pero no es un país que esté boyante como para enfrentar un conflicto que los puede dejar aún más pobres. ¿Qué gana Vladimir Putin? Bueno, Putin tiene mucho que... Bueno, si él se toma en serio la amenaza, bueno, ganó seguridad. Evité que se instalaran enemigos potenciales en mi frontera e instalaran cohetes y en fin. Y él aparece, hasta ahora, él ha conseguido mucho. Es decir, Macron no hubiese ido nunca a hablar con él a Moscú y los mandatarios occidentales de Europa Occidental están haciendo cola para reunirse con él y él se puede dar el lujo de decirle a Johnson, ¿sabes qué más? No tengo tiempo. Es decir, ha cambiado totalmente la posición o la apreciación que tiene Europa del rol que está jugando Rusia y eso es en parte lo que él está buscando, reinstalar a Rusia, no ya como la Unión Soviética, pero cuando era la Unión Soviética no había ningún gran acuerdo internacional que pudiera hacerse sin tener la venia de la Unión Soviética. Y él está tratando de reinstalar a Rusia como una potencia importante que tiene que ser considerada en cualquier acuerdo de envergadura donde hay intereses rusos. Y eso lo está consiguiendo. Y claro, la prueba es que hacen cola para verlo. Bueno, y además las señales son importantes. Se dice también que la forma es el fondo y veíamos ayer esta reunión entre Vladimir Putin y Emmanuel Macron con esta mesa ya grotescamente grande entre ambos, marcando una distancia física, pero también haciendo, digamos, representando la distancia que en estos momentos están las dos posiciones. Fue muy evidente respecto, sobre todo pensando en otros encuentros que había tenido Vladimir Putin, donde había recibido, por ejemplo, al presidente de Argentina y habían estado en una mesa chiquitita que daba como para poner el vaso y nada más. Así que esto no es pandemia, no es distancia social, sino que es una distancia política que fue muy evidente. Sí, yo creo que la distancia les conviene a los dos. Le conviene, incluso yo diría más a Macron. Macron no quiere aparecer muy próximo y justamente porque tiene a Estados Unidos mirándolo y observándolo, no quiere aparecer ahí palmoteándose y sonriendo junto con Putin. Él quiere, como estadista, como representante de Occidente, que no lo es, pero que en cierta medida está asumiendo este rol, él quiere una distancia y quiere una relación absolutamente profesional. Aquí no hay ninguna amistad, acá no hay ningún negociado. Y yo te reitero que Macron está respirando por una herida muy profunda. Francia perdió un contrato, el contrato del siglo, por decenas de miles de millones de dólares en submarinos que le iba a vender a Australia. Y Estados Unidos, con Australia y Gran Bretaña, este acuerdo que estaba a punto de ser firmado para la compra de submarinos franceses, se lo quitaron y dijeron no, vamos a hacer submarinos nucleares y va a participar Gran Bretaña y Estados Unidos. De manera que Macron también tiene una chita que afilar en relación a los anglosajones. Y la idea de ahora que ya Gran Bretaña no es parte de la Unión Europea, de una alianza estrecha franco-alemana que sea la locomotora y que comiencen a generar un nuevo esquema de seguridad, un nuevo ámbito de seguridad en Europa, es muy atractiva para buena parte de los europeos.
pudiéramos comentar este tema ahora que ya estamos llegando al final, Raúl, que fíjate que en este escenario de cambio climático, de calentamiento global, lo que están haciendo también los estrategas, sobre todo los rusos, es mirar los pronósticos del tiempo, porque este ha sido un invierno especialmente templado y se está aproximando la llegada de la primavera, lo que es bastante complejo porque los hielos comienzan a derretirse y podría dificultar también los planes para mover el ejército y para una eventual ofensiva, porque esto se transforma en lodo. Por lo tanto, claro, el cambio climático llega hasta escenarios como este. Vamos a ver entonces si se convierte en un elemento a considerar o no, pero eso es lo que se está planteando también desde ese otro punto de vista. Matilde, cualquiera que haya estudiado la Segunda Guerra Mundial sabe lo que le pasó a los alemanes, al ejército nazi, cuando justamente entró, cuando se derretían los hielos y quedaron absolutamente empantanados. De manera que los que han estudiado los conflictos bélicos en Europa saben bien de estas cosas. Muy bien, a considerarlo entonces. Raúl, muy buenas noches, gracias por este análisis. Quedamos ahí con la vista puesta en lo que está haciendo Emmanuel Macron, si se convierte en esta figura internacional europea, por cierto, muy interesante. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Gracias, chao Raúl, hasta mañana. Y a esta hora hacemos una última pausa, en Última Mirada ya regresamos.